Ok, con ustedes los ornitorrincos. Gracias. Efectos de sonido. Ok, nuestro equipo es el equipo de los ornitorrincos y en este momento vamos a presentar una centrifugadora. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una centrifugadora y por qué se llaman ornitorrincos? Bueno, los ornitorrincos son una especie animal que normalmente habita en Australia y esta se ha visto afectada, al igual que muchas especies que habitan en el agua, por la contaminación del agua. Uno de los objetos que más contamina el agua son los aceites. En este caso, nosotros nos vimos preocupados porque muchos de los aceites que se utilizan en la industria son de un solo uso y al estar contaminados ya no pueden ser utilizados. Es por esto que nosotros decidimos hacer una centrifugadora para poder separar los contaminantes del aceite y poderlo reutilizar. Ahora, a través de la determinación de propiedades físico-químicas de una mezcla, en este caso aceite vegetal, establecimos un análisis para hacer un diseño de una centrifugadora. En este caso la que tenemos aquí, planteando ecuaciones dinámicas de movimiento que permitieron el planteamiento más tarde de un análisis en una plataforma que se llama MATLAB, con el que llegaremos más adelante. Bueno, ahora, algunos conceptos que son necesarios para saber cómo funciona la centrifugación y cómo creamos todo este proyecto. Bueno, la centrifugación es un proceso mecánico que utiliza el campo de fuerza centrífuga aplicada para separar los componentes de una mezcla utilizando la diferencia de densidades. Asimismo, al analizar estas fuerzas se pueden destacar ciertas fuerzas que actúan sobre esas partículas, como lo son la fuerza boyante, la fuerza de arrastre, la fuerza centrífuga y el peso. Ahora bien, el objetivo de esta centrifugadora es, además de llevar a cabo el diseño y construcción de una centrifugadora casera a través del análisis de todos estos parámetros físico-químicos, pues es obviamente de limpiar efectivamente el aceite contaminado. Y bueno, tenemos tres hipótesis principales, que serían que durante el proceso de centrifugado, las partículas más densas se desplazan afuera del eje de rotación, es decir, hacia la pared de la centrifugadora. El tiempo de centrifugado es inversamente proporcional a la velocidad angular en la que está girando la centrifugadora, y la forma descrita por el aceite mientras está girando es de una parábola. Ahora bien, la metodología que utilizamos es la siguiente. Para empezar, para que una máquina sirva, para que tenga una función, debe de tener un propósito, y para este propósito se debe determinar qué es lo que va a hacer. Para ello, empezamos caracterizando las propiedades de los compuestos a separar. En este caso, arena sílica y aceite. Esto lo hicimos por medio de experimentos en base a la ley de Stokes. Para caracterizar la viscosidad, dejamos caer un balín, medimos cuánto tiempo cayó y calculamos su viscosidad. Asimismo, calculamos densidad midiendo volumen y masa. Y pues hicimos los respectivos cálculos para obtener la densidad. Una vez esto, calculamos lo que sería la velocidad angular necesaria para que los dos contaminantes, para que el contaminante se divida del fluido. Una vez esto, ya empezamos la construcción. Por una parte, la parte digital, la programación en Arduino y todo ello, las consideraciones teóricas también, y por otro, la parte física, la construcción tal cual. Una vez hecho esto, ya empezamos a realizar pruebas de tres diferentes velocidades para determinar qué tanto tarda en separarse. Y asimismo, también hicimos unas consideraciones teóricas para el perfil del fluido. Por otra parte, una vez hecho esto, consideramos un modelo matemático, físico mejor dicho, para obtener las ecuaciones dinámicas de movimiento, y también contamos con el tiempo para estas ecuaciones. Y nada más modelamos para una partícula, solamente para una partícula. Y bueno, esto lo hicimos en la herramienta MATLAB. Y ya, una vez hecho toda esta parte, hicimos ya unas comparaciones entre lo teórico y lo práctico, y mejoras para nuestro modelo de centrifugadora. Aquí podemos observar el diagrama del esquemático de la conexión de Arduino. Y aquí pues una foto de lo que sería como el primer prototipo del perfil de la centrifugadora. Y bueno, en cuanto a los resultados, tenemos primero las propiedades físico-químicas del aceite y el contaminante. En este caso, el contaminante es la arena sílica, que es una mezcla de ciertos componentes minerales.
y en este caso tiene en su mayoría 82.7% de óxido de silicio. El tamaño de las partículas tras el tamizado, que fue la caracterización del contaminante, resultó de ser el diámetro de la partícula entre 149 micras y 297 micras. Ya con estos datos nosotros pudimos sacar muy fácilmente pues, el radio de la partícula y así el volumen de esta partícula, que utilizaríamos ya más tarde en nuestras ecuaciones dinámicas. En cuanto al aceite, utilizamos el aceite vegetal, era una mezcla entre aceite de canola y aceite de girasol. No se sabe muy bien, no está reportado a qué proporciones, pero fue de la marca del aceite 123. Y bueno, del fluido puro tenemos una viscosidad de 0.52 pascales por segundo, una densidad de 0.84 gramos sobre centímetro cúbico, y ya contaminado el aceite tenemos una viscosidad de 0.67 pascales sobre segundo y una densidad de 1.065 aproximadamente gramos sobre centímetro cúbico. Con la finalidad de entender el movimiento de las partículas, con la finalidad de entender el movimiento de las partículas en un sistema no inercial, considerando tanto las fuerzas reales como las fuerzas ficticias, se utilizó la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Y considerando los ejes de referencia en el eje X y en el eje Y, las fuerzas que afectan a la partícula contaminante son la fuerza arrastre, la fuerza boyante, la aceleración total, que es la resultante entre el peso y la fuerza centrífuga, y al entender que estas fuerzas afectan la partícula, los datos fueron reemplazados en las ecuaciones que obtuvimos, tanto para la componente en X del movimiento como para la componente en Y, y al ser reemplazados fueron a hacer los cálculos pertinentes y hacer la discreción de la ecuación, obtuvimos estas ecuaciones, que son los modelos matemáticos que nos permiten entender la velocidad final de la partícula y la posición. Para poder hacer todos estos cálculos, nosotros iniciamos haciendo el perfil del centrifugado. Este perfil lo utilizamos como una partícula que se encuentra en la superficie de nuestro fluido, por lo cual encontramos porque utilizamos tres posibles velocidades. Una velocidad baja, que es la línea roja, una velocidad media, que es la azul, y una velocidad alta, que es la verde, con la siguiente ecuación. Ahora, para analizar todo lo que sucedía dentro, necesitábamos utilizar un modelo en alguna plataforma que nos permitiera observar lo que pasaba con una sola partícula. Nosotros en este modelo tuvimos como limitantes las interacciones con otras partículas que pudieran andar por ahí flotando. Nosotros solamente tomamos una sola partícula colocada en el centro de la centrifugadora. Y utilizamos el método de Euler programado en algunos ciclos. Utilizamos la velocidad como si fuera una constante, la velocidad anterior, ya que eran pequeños espacios de tiempo. Ahora, tenemos estas gráficas que son de velocidad del contaminante en X y velocidad en el contaminante en Y. Nosotros, para definir el rango en el que teníamos que utilizarlo, porque como podemos ver aquí hay una línea recta en estas de posición, primero utilizamos cuánto tiempo llegaría a las paredes de nuestra centrifugadora y de esta forma poder colocar los límites. Aquí es cuando llega a la pared de la centrifugadora y en este caso es cuando llega al piso de la centrifugadora. Bueno, el proceso de centrifugado logró la sedimentación, aunque lo iba a lograr de todos modos. Como podemos ver ahí, ya se sedimentó. Entonces, ¿por qué es importante una centrifugadora? Bueno, no creo que ninguna industria le gustaría estar esperando a ver cuándo se sedimenta. Ellos querrían hacerlo rápido, ellos querrían hacerlo lo más efectivo. Entonces una centrifugadora sería la mejor opción para ir sacando la mayor cantidad de aceite en el menor tiempo posible. Tenemos ciertas limitantes. Como ya se había mencionado, solo utilizamos una partícula. Esto es algo que es importante considerar porque tiene colisiones con demás partículas ahí. Entonces, si nada más consideramos uno, vemos que el tiempo de centrifugado fue más o menos de 0.35 segundos. Es algo que, a contraposición de lo experimental, fueron 30 segundos. Entonces, ahí se ve que es una limitante muy importante. Además, otra cosa que hicimos fue establecer a la partícula como una esfera perfecta, utilizando 4/3 de pi por radio al cubo, cosa que está mal, porque como sabemos, una partícula contaminante no sería esférica,
Sin embargo, la tuvimos que utilizar así porque no sabemos cuál es la forma ni qué ecuaciones podríamos utilizar para sacar el volumen. Esto también afectó a la masa. ¿Por qué? Un minuto. Gracias. Eso también afectó a la masa porque con el volumen y la densidad calculamos la masa, entonces sabemos que si el volumen ya viene como que mal, pues la masa también está saliendo mal. Y bueno, también es importante aclarar cómo salió esta, como se había mencionado, fue un análisis geométrico de un punto en la superficie en la cual no hubiera fuerza boyante interactuando e igualando esta a la suma de la gravedad más la aceleración centrípeta. Y con esto derivamos, integramos y obtuvimos esto. También tenía un más c, sin embargo, como se considera desde el inicio en cero, entonces más c se desaparece. Y podemos ver cómo es que la velocidad afecta la amplitud de la parábola. Entonces, a mayor velocidad, menor amplitud. 30 segundos. Bueno, los resultados fueron bastante acertados. Se comprobó la forma del perfil parabólico y la relación del tiempo de centrifugado con la velocidad angular. Eso sería todo. Gracias. Bien, gracias a ustedes. A ver, allá la Pero- Igual si quieren consultar las referencias en nuestros contactos, aquí pueden escanear nuestro código QR. Gracias. Y bueno, pues ya yendo a la práctica, parte práctica, lo más bonito, pues empezamos con la velocidad inicial, alta. Empezamos con lo mejor, lo más alto. No descontamos nada. Ok, estamos teniendo un par de problemas técnicos, Pero también tenemos una pila, Oscar, por favor. Bueno, también tenemos la Por batería. favor. Bueno, empezamos con Quítate con la batería. ¿La batería de auto es eso? que Tal vez, Es no lo de un robot. Se va a tambalear mucho porque nosotros hicimos pruebas en una mesa de goma. Tiene un falso contacto. Esto es protección para ustedes, protección. Y para los profes, sobre todo, porque ya nos contaron que bañaron a alguien. Ajá. No queremos ser ese equipo. En la primera vez Igual que hicimos acá. esto en el laboratorio a todo. Tenemos una jeringa con un, pues no sé, un tubito. Porque Para a la ya- hora de sacar el aceite, cuando ya estaba descontaminado, se volvía a contaminar. Entonces, Regábamos Se todo. puede ver claramente como la parábola. Digo, ahorita como, no sé, como la pila no pasa el voltaje de manera regular, no lo hace como lo hacía con el breadboard, se tambalea mucho. Sin embargo, cuando lo hacemos con ese no se tambalea tanto. Y pues ya finalmente sería ver cómo ya se está separando ahí el perfil, ahí se ve. Y así que destápalo y dejen de... Ya déjenme. Y pues tiene un hoyito acá, bueno, no sé si no se ve, pero pues tiene un hoyito acá, acá metemos el tubito, ahí, pues ya empezamos de que a succionar y pues ya sería el aceite. Muy bien, chicos. Muy bien. Ok, Venga. gracias, profesor. También, perdón, de retroalimentación, me gustaría agregar que obviamente pues el modelo, una parte que identificamos en la que podría mejorar es que como analizamos nada más una partícula y no analizamos las colisiones que podría tener entre otras partículas, una manera en la que podría mejorar muchísimo el modelo es identificar todos los compuestos minerales de los que está compuesta la arena sílica. En este caso nosotros sabemos que tiene un 82.7% de óxido de silicio, pero obviamente tiene más minerales. Podemos saber de esos minerales la forma en la que se cristaliza y analizar ya con esto las fuerzas que interactúan, además de estas, ya las que se interactúan entre partícula y partícula considerando su forma específica. Ok. Eso sería todo. Bueno, cuidado con su lenguaje, tienen que ensayar más. En este momento vamos a presentar una centrifugadora. No van a presentar una centrifugadora, van a presentar un análisis del método de purificación por medio pero de una nuestro objetivo centrifugadora. era utilizar, bueno, ¿Qué estás separar los presentándome? contaminantes. ¿Qué me estás presentando? Ujú. ¿Ok? Estuvo bien su motivación al tema. No me digas algunos conceptos necesarios, prefiero las fuerzas que determinan el funcionamiento del sistema son... A ver, ¿qué es un campo de fuerzas?
Pues un campo de fuerza sería, por así decirlo, el área o el espacio en donde una fuerza actúa. No. Si no tienen claro ese concepto, no lo incluyan. Es, Utilizamos un proceso mecánico, la centrifugación es un proceso mecánico que utiliza un campo de fuerzas. ¿Ok? que se venía la bibliografía. Ok, bueno, no me importa, eso no es una justificación suficiente. Usted tiene que entender lo que está diciendo, si no, mejor no lo diga. El cuadro de la metodología está muy grande, muy pequeñas las letras, no se, muy pequeño, muy pequeñas las letras, no se ve nada, prefiero que reduzcan. Desde el punto de vista del análisis que hicieron, ¿cuál es la relevancia del circuito? Bueno, es que nosotros habíamos también propuesto que podíamos sacar muy bien como con el análisis del circuito y de los tiempos en los que se tardaba de sedimentar un programa en el que hiciera parar la centrifugadora a cierto tiempo. Bueno, eso ya por cuestiones ¿Y lo de hicieron? tiempo, no. Entonces no lo presentan. Bueno, en realidad el circuito es para que se vea cómo es que están distribuidos. Ok, entonces, pero ¿cuál es la relevancia del circuito? Entonces, ¿cómo se regula la velocidad? Ok, eso díganlo, eso no lo dijeron. O sea, parece que el circuito está ahí como para quién sabe qué. Ojalá hubieran mostrado una comparación del perfil real con el perfil teórico obtenido de la parábola. Porque dijeron, obtuvimos comparaciones entre teórico y experimental y no las veo. El esquema de fuerzas no tiene un sistema de referencia, ya se los había dicho. Bueno, este no es tal cual un sistema de fuerzas, sino es más bien un diagrama en el que se muestran nada más las fuerzas actuando sobre la partícula. Ese título de gráficas del modelado del fenómeno, no está claro lo que significa. Yo le cambiaría el título por gráficas de la cinemática de una partícula o gráficas de la trayectoria de una partícula de impurezas. Las ecuaciones están excesivamente pequeñas, no se ven absolutamente nada, hay que hacerlas más grandes. Ojo con lo que dijeron, la aceleración total no es una fuerza. Cuando dijiste suma de fuerzas y luego más aceleración total no es una fuerza. Es el resultado de pasar la segunda ley de Newton de un sistema de referencia no inercial a uno inercial. No es una fuerza. Me gustó mucho que mencionaran los limitantes. Estuvo muy bien. Aclaren un poquito qué significa eso de utilizar la velocidad como si fuera una constante, porque claramente en todo el fenómeno no es una constante. Solamente en la solución de Euler, en la discretización y en intervalos pequeños se puede considerar así. Ya se los había dicho, pero es importantísimo mostrar la posición X contra la posición Y para tener una visualización de la trayectoria real de las impurezas. Nada más. Bien. Hay un error en la ecuación que está ahí en la gráfica de GeoGebra. El 2G no va al cuadrado, solamente el omega va al cuadrado. No. Bueno, acá no se Hay un paréntesis, ¿no? pero es el Sí. omega Ah, ok. al cuadrado. Es que se volvió al cuadrado. Ok, Esa es una ok. consecuencia de que está tan Sí, de que pequeño. está pequeño. Ahora, esa es mi siguiente observación. La letra de todo está pequeña. Todo. Entonces, yo creo que hay que aumentarle 2 puntos al menos a todo en general, en particular a las ecuaciones y en las gráficas. Y lo comentamos. Dijimos, toda la tipografía, tanto en gráficas, ecuaciones, texto, deberían tener el mismo tamaño para poderse leer con la misma facilidad a diferentes distancias. De la distancia en la que estamos el profesor Abel y yo, deberíamos poder leerlo todo de forma cómoda y no es así. O sea, no es así que ahí veo el cuadrado afuera. Tampoco me gusta la fotito que está ahí arriba, porque esa no es el tipo de centrifugadora que estamos trabajando. También la comparación con el perfil no está. Y no alcanzo a ver si ahí en las gráficas tienen los parámetros sobre la velocidad. Abajo en el pie Acá dice está. la velocidad. Utilizamos la velocidad angular más alta, que es de 184 revoluciones por minuto. Ok, bien. ¿Qué más? Y esto, aparte de ustedes, para los demás, una cosa que se solicitó es decir en qué medida se había separado el contaminante del fluido. O sea, después de la centrifugación, ustedes lo sacaron. Y en teoría, todos los equipos tendrían que haber medido de nuevo la densidad de masa y ver si la densidad de masa después de centrifugarlo era igual a como lo hicieron antes de
contaminarlo. Por ahí algunos equipos en sus reportes sí lo mencionan, pero acá nadie lo mencionó, y eso habla acerca de la eficiencia otra vez de la centrifugadora. Y algo que no dijeron es la concentración que hubo en la mezcla. No es lo mismo limpiar un aceite poco contaminado a uno muy contaminado. Y pues nada más, eso es todo. En el póster habría que poner ahí los componentes del aceite. Lo mencionaron, Ok. pero no lo pusieron ahí. Sí, ok. Vale, Gracias. eso es todo. Así es. Buen trabajo, grupo. Muchas gracias, chicos. Muy buen trabajo para todos. La verdad es que Acá el celular. muy bonito con todo. Así tienen un buen- Ah, sí. El teléfono. Quiero decirles algo.